Ustedes recuerdan que examinamos Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Y leímos cómo el Señor a través del apóstol nos invita a no conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de ¿qué? La renovación del entendimiento, de la mente. Muy bien. Leímos anoche lo que se expresó por primera vez de manera muy sentida en 1887. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de ¿qué? Un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Y recuerdan que hicimos un repaso, ¿verdad?, de las diferentes ocasiones en la historia en las cuales se habló de manera particular de este asunto y se trató de hacer un énfasis, se trató de motivar, pero con los resultados que nunca llegó a efectuarse de manera suficiente, porque siempre han existido personas, por supuesto, que han obedecido el llamado del Señor, que han tomado en serio y que le han permitido al Señor reavivar sus vidas. Pero hablando en términos generales como pueblo, nunca se ha llevado a su feliz término este llamado que era urgente en 1887, ya era urgente, era la mayor de las necesidades. Ahora, ustedes recuerdan que leímos una escena, ¿verdad?, para 1901, de algo que ocurrió en 1901, y que parece muy hermoso. Sin embargo, estamos aquí todavía y con ello se demuestra que no se cumplió tampoco lo que en 1901 se escribió, o lo que en 1903 se escribió respecto a 1901. Voy a repasar rápidamente esto para ir al punto que nos quedó pendiente anoche y que vamos a tratar en esta noche. Recuerden que la sierva del Señor dijo lo siguiente, y voy a agregar algo que no leímos anoche. En enero de 1903, ella escribió respecto a la reunión de 1901 lo siguiente: estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera. Y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia, pero que nunca antes habían tenido el valor de confesar sus pecados. Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Y luego sigue la narración de Testimonios, tomo 8, cómo se siguió en alabanzas y se siguió en acciones de gracias y en confesiones casi hasta el amanecer. Y como ya leímos, había un regocijo como nunca antes se había visto en el tabernáculo. Ahora seguimos leyendo. Entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé, ¿en dónde podríamos estar si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal? Ahora, ¿por qué no pudo venir el Espíritu Santo? Y esta descripción tan hermosa
que le fue presentada en visión a la hermana Huay era lo que debía haber ocurrido, pero que no ocurrió porque no pudo venir el Espíritu. Vamos a leer las condiciones que están escritas para que pueda venir el Espíritu y causar un reavivamiento. Porque recuerden que leímos otra cita anoche, donde enseguida de presentar la mayor necesidad, la sierva del Señor dice que ese reavivamiento debe ser bajo la ministración del Espíritu. ¿Recuerdan? Dijimos que no bajo la administración de la Asociación General, no bajo la administración de la Unión Boliviana, no bajo la administración de la Junta de Cala Cala, sino el reavivamiento tiene que ser bajo la ministración del Espíritu. Y para que ministre el Espíritu, ¿desde dónde va a ministrar? Entonces, ¿tiene que venir o tiene que hacerlo virtualmente o cómo es? Tiene que estar presente, debe venir a presidir, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro corazón o en la reunión donde sea. Muy bien. Ahora, escuchemos las condiciones que están dadas ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. Exactamente, inmediatamente después de decir la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Sigue diciendo, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Cambiamos un poquito el orden de las dos primeras porque creo que hay un orden más exacto. Mediante la humillación, la confesión, el arrepentimiento y la oración ferviente, dice acá. Ahora, realmente la oración ferviente es la manifestación externa de estas otras tres cosas. Pensemos un poquito. Humillación, confesión y arrepentimiento, ¿cómo se manifiestan? ¿A través de qué se comunican? De la oración. Así es de que podemos decir en justicia que son tres cosas, tres condiciones del alma, ¿verdad? Tres condiciones del alma que por supuesto se vierten en la oración para que cumplamos las condiciones a través de las cuales ¿qué? El Señor puede derramar el Espíritu. Ahora escuchen. Hermana Huay nos dice por qué no pudo venir el Espíritu de una manera textual. Y ahora leo el encabezamiento de la visión que pudo haber sido. Ella le encabeza lo que ya leímos y dijimos que se vio esa situación tan hermosa en el tabernáculo, hubo confesiones, lágrimas, los que estaban en responsabilidad fueron los primeros que lo hicieron, antes no habían tenido el valor de hacerlo, pero ahora pues cedieron a la súplica del Espíritu Santo, etc. Ahora escuchen, cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último congreso de la Asociación General de 1901. Escuchen, si los hombres en cargos de confianza hubieran seguido la voluntad y el camino de Dios. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. ¿Cuáles fueron las tres condiciones que leímos para que pueda venir el Espíritu a ministrar el reavivamiento? ¿Cuáles son? Humillación, ¿qué más? Confesión. ¿Cuál rompe el muro y abre camino? ¿Cuál de las tres? Ahora, escuchen. Vuelvo a leer.
La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y por lo tanto el Espíritu Santo no fue impartido. Humillación. El primer paso, sin el cual no hay nada que hacer. Si ese paso falta, no interesa cuánto se arrodille la persona, 3 horas hacer ceremonia de rodillas o lo que sea. Pero si no hay humillación, sencillamente no hay nada que hacer. ¿Correcto? Y en esa dirección queremos mirar un poco más en la palabra del Señor, y es el punto que queremos destacar en esta noche. En 2 de Crónicas 7:14 hay un texto, anoche les dije que a juicio de un servidor, Romanos 12:1 y 2 es el mejor texto, el que más sintetiza en el Nuevo Testamento, el que mejor define reavivamiento y reforma. Ahora, del Antiguo Testamento, pues sin duda hay muchos pasajes, al igual que en el Nuevo, en estas áreas, pero a juicio de un servidor, 2 de Crónicas 7:14 es el texto que mejor sintetiza todo este asunto. Y síganme, yo sé que lo tenemos quizá en la mente, pero ¿cómo arranca ese texto? Una palabrita de dos letras que es tremendamente poderosa y que cambia. Hay palabras, hay monosílabos que son tremendamente poderosos. ¿Cómo les parece la palabra fe? ¿Es poderosa o no? 2 letras. Ahora, esta otra palabrita, sí. ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera comido del árbol? ¿Qué hubiera pasado si por un voto Hitler no hubiera sido elegido por allá en el Parlamento cuando lo eligieron y que ganó por un voto? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado con el que no era o con la que no era? O con el que era. ¿Sí? Bueno, cambia la historia. La historia por completo puede pasar a otro lado. Sí, ¿verdad? Si ocurre esto o aquello. Así arranca el versículo de Crónicas. Y enseguida, ¿qué palabra sigue? Si se humillare mi pueblo. Y luego siguen los demás elementos del reavivamiento, ahí están. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y oraren y buscaren mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, todo eso es reavivamiento. Entonces, ¿yo qué? Yo escucharé de los cielos y ¿qué? Sanaré su tierra. Muy bien. Interesante, la palabra humildad, dicen los expertos en lingüística, que viene del latín humilitas, y a su vez humilitas tiene una raíz que es humus. Ustedes saben qué es humus. Humus es la mejor calidad de tierra que existe. Usted a esa tierra la aprieta, la voltea, le hace lo que sea y permanece igual. Usted la pisa. Su función es estar abajo y su función es producir y estar ahí abajo. Interesante. En el humus prospera cualquier cosa que usted siembre. ¿Correcto? Qué buena base
lingüística para el término humildad. Ahora, yendo a la hermana Huay, vamos a las definiciones inspiradas. Ella nos define humildad tiene varias definiciones, pero a un servidor le llama mucho la atención la que está registrada en Alza tus ojos, matutina Alza tus ojos del 2 de enero, donde dice lo siguiente. Ella pregunta, ¿qué es humildad? Es ese sentimiento. Interesante que ella la define como un sentimiento, pero vamos a ver en qué otros términos sigue expresándose. Es ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Entonces la humildad es algo práctico, es algo que lleva a una acción. No es algo que se siente pero que se quedó ahí y nadie se dio cuenta, aunque por supuesto no vamos a contarle a nadie que somos humildes, es el hecho el que se ve, ¿verdad? Y especialmente el Señor pues lo recibe, el arrepentimiento. Humildad es ese sentimiento de pecaminosidad e indignidad que nos conduce al arrepentimiento. Necesitamos estar convencidos de la malignidad de una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Si hay algo que Satanás teme, de hecho la hermana White dice, no hay nada que Satanás tema tanto, ¿qué más? Como que el pueblo de Dios que haga, despeje el camino para el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cómo se despeja el camino? ¿Cómo se despeja el camino? Satanás sabe eso. Oiga, Satanás sí entendió bien el Sermón del Monte. Y desde antes de eso, porque lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte tampoco era nuevo, el Evangelio no es nuevo, el Evangelio es el Evangelio ¿qué? Eterno, ¿verdad? Pero en el Sermón del Monte es donde lo tenemos más estipulado de una manera concreta, lógica y secuencial. Y les reitero, en el Sermón del Monte hay dos grandes secciones. La primera, cortica, Mateo 5, 1 al 12, de la cual la hermana White dice, y ustedes leen ahí en sus Biblias de estudios, que la sierva del Señor dice, agradezco al Señor por estos pasajes. Si no hubiera más, si no tuviéramos más Biblia, con esto sería suficiente para que nadie quedara confundido y nadie errara. Y menciona Mateo 5, 1 al 12, las bienaventuranzas, que son ¿el qué? A ver los que estuvieron en el campamento. Yo lo dije así en un tema de manera rápido. El ser. Y de ahí en adelante el Sermón del Monte, ¿qué? El hacer. Repasemos un poquito. Tremendo fracaso cuando nos metemos a hacer sin ser. De hecho, nadie es capaz de cumplir el hacer del Sermón del Monte si primero no es, ¿verdad? Muy bien. Y en ese hacer, ¿qué encabeza la lista? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Colocándolo en otros términos. Eso es humillarse, esa es la humildad. Bienaventurados los pobres de espíritu. Saben, en un artículo extraordinario, no sé cuántos leyeron un artículo de un doctor, salió en nuestro firme fundamento, también en la revista Alfa y Omega, de un doctor Vernon Sparks, titulado Cómo conocer la voluntad de Dios, donde cuenta la historia de Jorge Müller, el inglés, ese hombre de oración famoso que finalmente llegó a tener en su orfanato a 5,000 niños, tener orfanatos para 5,000 niños, y que tiene en su registro más de 5,000 experiencias milagrosas como respuesta a la oración. Eso de una noche, de terminar la cena o terminar la noche y no tener ni un pan para 300 niños, y no había nada para comer al otro día, y aislados y todo lo demás. Müller
irse a la cama, decirle: Señor, ahí hay 300 niños, son hijos tuyos, el problema es tuyo, yo tengo que dormir porque no puedo hacer nada, eso es tuyo. Se levanta el otro día, se reúnen los niños, les tiene su culto, tan pronto terminen el culto hay que orar para agradecer por el alimento y no hay absolutamente nada, ni posibilidades de nada. Müller ora. Cuando termina de orar, la oración prácticamente es interrumpida por el sonido de unos carruajes que han llegado, porque resulta que a 3 horas de distancia, a las 12 de la noche, se despierta un rico hacendado que tiene muchísimas provisiones, y pues él vende provisiones, y se despierta y una voz parece decirle: llévale comida a Müller. Y él se acuesta a dormir, quiere dormir, no puede dormir, y escucha la voz: llévale comida a Müller. Finalmente dice: sí, señor, está bien, pero pues cuando amanezca, porque es la 1 de la mañana, después eran las 2, llévale comida a Müller. Finalmente a las 3 tiene que levantarse, levantar sus ayudantes, cargar los carruajes, colocarlos en los caballos para llegarle preciso a Müller con la comida a tiempo para el desayuno de los niños. Experiencias como esa, unas más, otras menos, qué sé yo, él relata 5,000. Él leyó la Biblia 140 veces y de las 140 veces cuenta que la mitad de las veces leyó la Biblia de rodillas. Él tiene un artículo extraordinario: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? El que quiera, el que tenga dudas de eso, busque ese artículo. Hecho por el doctor Vernon Sparks, pero que coloca los puntos de Müller. ¿Sí? Búsquenlo en internet: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y este hombre, y voy para el punto que estamos, este hombre dice, para poder conocer la voluntad de Dios, dice que el primer paso es colocarse en un estado donde no tenga voluntad propia. Y cuando usted logra hacer eso, él le coloca a eso ya el 90% del camino. ¿Correcto? Y eso es lo que ocurre con esta primera bienaventuranza. La pobreza de espíritu, hermanos, el diablo la teme. Y voy a leerlo, a ver, por aquí está. El enemigo no puede vencer, escuchen, el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio para desviar los ataques del malo. Se ha prometido lo siguiente: porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Cristo es la torre de nuestra fortaleza y Satanás no tiene poder sobre el alma que anda con Dios con humildad de espíritu. ¿Qué les parece? Satanás no tiene poder sobre el alma que anda con Dios en humildad de espíritu. Él dijo: ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga paz conmigo. Sí, haga paz conmigo. En Cristo, el alma tentada encuentra ayuda perfecta y completa. La referencia es la matutina Dios nos cuida, del 25 de febrero. Así es que, por eso Satanás le teme mucho a eso. Y hace todo lo que sea para que los seres humanos no se humillen. Donde deben humillarse, cada vez que sea necesario humillarse, con el que se necesite, ¿verdad? Ahora, otro detalle de esto de la humildad es, y ya lo mencionamos, es la base de todas las gracias. Hermana Juan nos dice, comentando la tercera bienaventuranza, que en las bienaventuranzas está una escalera, ¿verdad? Y la humildad es el primer peldaño
Y no olvidemos, usted al subir las escaleras de su casa, si quiere, puede dar un brinco y saltarse 2 o 3, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, en el plan de Dios no existe esa posibilidad de saltarse peldaños. El primer peldaño hay que pararse y pararse muy bien. Sobre ese se construyen los demás. Entonces es la base de todas las gracias espirituales. Y sin eso, como estamos enfatizando, sencillamente estamos engañados. Ahora, voy a leer una cita donde la hermana White nos dice también que ahí está la verdadera grandeza. El Señor dice en Isaías 55, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos. Y a un profeta que lo mandó a ungir a un rey y vio a alguien muy apuesto, muy corpulento y muy imponente en su aspecto físico, ¿qué le dijo el Señor? No mires ¿qué? No mires lo que se ve, no mires su parecer, porque ¿qué hace el ser humano? ¿Qué mira? Pues lo que puede ver, pero Dios ¿qué mira? Muy bien. Ahora, en Jeremías 33:3, el Señor le dijo algo a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Grandes y ocultas. ¿Cuáles esas son cosas grandes y ocultas que no conocemos? Interesante que para hablar de una más avanzada, hablando de Juan el Bautista, el deseo de toda la gente dice, mirando por fe al Redentor del mundo, Juan se elevó a la altura de la abnegación. Yo te haré subir a las alturas, dice Isaías 58, ¿verdad? La altura de la abnegación. Y esa altura fue cuando Juan dijo que él crezca y yo mengüe, que él aparezca, que él sea el que lleve el honor, que él sea el que lleva la fama, yo mengüe. El Señor dijo que eso era elevarse a la altura de la abnegación, ¿verdad? Y otra cosa grande y oculta es la que estamos viendo esta noche, que nosotros no conocemos por naturaleza. A veces dentro de los conceptos equivocados llamamos humildad y decimos, bueno, tal persona es humilde y nos referimos a que es pobre y que de pronto no sabe leer, quizá, ¿verdad? Yo estaba convencido hace muchos años que las personas del campo eran humildes, especialmente en algunas regiones donde hablan pasito, donde actúan así lentamente, ¿verdad? Y uno ve que todos son como tímidos. Entonces yo veía que eran humildes. Bueno, cambié de concepto cuando fui a un grupo de hermanos humildes, así por el estilo. Tuvimos el tema del sábado. Les comenté a los hermanos que la obra misionera de la tarde era ir a visitar los hermanos que no habían venido y las visitas que regularmente estaban asistiendo pero que no habían venido. Entonces le pedimos a la secretaria de Escuela Sabática el registro para ver quiénes estaban ausentes y pedí que me encargaran a mí, quería ir donde la persona que tenía más ausencias. Así es que me fui donde un hermano que hacía 5 sábados no venía a culto. De repente dejó de asistir. Y era un hermano bien humilde, él no sabía leer. Entonces empecé a preguntarle razones y él empezó a decir por allá, por aquí, ver de dónde tomaba una excusa y dónde tomaba otra. Y pues, bueno, la excusa que tomaba, pues con aprecio, pero con claridad, quedaba desechada y le echaba mano a otra y esa también pues se quedaba sin piso.
Y cuando se quedó sin piso como con 13 razones, dijo, mejor dicho, yo voy a ser franco, voy a ser franco. ¿A qué va uno donde ya no lo toman en cuenta? Y donde ya a uno lo están despreciando. Yo le dije, hermano, bueno, pues estamos para tratar de ayudar y eso. Si fuera tan amable y me dice de manera concreta qué fue lo que pasó. Y el hermano me contó lo que pasó. Resulta que en los registros de las tarjetas, cada trimestre, no sé cómo será ahora, hay que hacer nueva tarjeta, ¿sí? Entonces, la secretaria se había cambiado de trimestre y en las tarjetas en ese tiempo decía maestro fulano, asociado o suplente sutano, y decía alumnos, y empezaba la lista de alumnos. El hermano, en las tarjetas anteriores, cuando se había empezado, que había empezado a tener contacto, desde que empezó a tener contacto ahí con la iglesia, era un hermano relativamente nuevo, su nombre había encabezado la lista. Y ahora, al cambiar trimestre, la secretaria en un momento de desconcentración empezó a copiar nombres y cuando llegó como al cuarto nombre, se dio cuenta que allá iban 5 y aquí no iban sino 4. Entonces revisó y es que había saltado el primer nombre y entonces ahora lo colocó en el número 5. Lo bajó allá como número 5 en la lista de miembros. El hermano sintió que era una degradación, una ofensa, le habían alterado su dignidad, atentado contra su dignidad y no volvió. Entonces yo me di cuenta que no era tan humilde como yo pensaba. Sí, me di cuenta que no era tan humilde. Oh, tremendo, ¿verdad? Así es que, volviendo acá, Jesús dijo que era verdadera grandeza y que a través de eso, como estamos viendo, podrían conseguirse todas las gracias cristianas. Ahora, hermanos, bueno, hablemos algo más de eso. Esa experiencia que tuve es hace más de 30 años, la que les acabo de contar. Pero en el 2013 y comienzos del año pasado, tuve una experiencia con mis hermanos en Colombia. Decidimos hacer un ayuno continuado como preparación para un congreso. ¿En qué consistió? En que todos los días iba a ayunar alguna persona. Entonces nos repartimos los diversos grupos que asisten allá al campamento donde un servidor, pues, está. Y dijimos, bueno, por ejemplo, Cochabamba va a ayunar del 1 al 30 de febrero. Entonces se reúne la iglesia Cala Cala y el uno dice, yo ayuno el 1, el 2, el 3, en fin, de modo que todos los días hay alguien ayunando, con objetivos de reavivamiento y reforma, ¿correcto? Así es de que lanzamos la idea, tuvimos experiencias muy hermosas, desde entonces no hemos parado el ayuno, tenemos ayuno continuo en el día de la expiación, pues que todos estén ayunando en el verdadero ayuno, pero ya ayunos específicos, de días específicos de oración que ustedes saben, lo estamos teniendo desde hace ya casi 2 años, continuo, no hemos parado. Y hemos visto resultados extraordinarios y también hemos visto otros resultados. Y de eso se trata lo que les voy a contar. Bueno, contémosles primero los positivos. Un servidor, mientras está en Colombia, acostumbra pedir a los directores de grupo que por favor me den la lista de las personas que están ayunando cada día para darles una llamadita y orar con ellos. Y decirles que bueno, yo me identifico y ese día pues coloco en oración al hermano que está de turno. Así es que al llamar encontré muy bonitas sorpresas, porque llamaba al grupo tal y cuando me daban la lista, entonces me decían, el domingo va a ayunar la familia Pedroso.
Oh, familia. Yo había sugerido apenas una persona y me salieron con que el domingo la familia Pedroso, el lunes la familia Encinas, el martes la familia Vilca, en fin. Y el sábado que terminan, todo el grupo. ¡Oh, qué bendición! De hecho, pudimos ver resultados extraordinarios. Extraordinarios los resultados en un campamento, cuando eso se hizo para la primera vez. Unos evangélicos que habían ido al Congreso, cuando supieron, me llamó el pastor Francisco, se llama, y me dice, por favor, nosotros queremos participar. Claro que sí. Y entonces les asignamos la fecha que les tocaba a ellos. Y cuando lo llamo para saber quiénes ayunaban cada día, me dice, el domingo los padres de familia, el lunes las madres, el martes los jóvenes, no adolescentes sino los jóvenes más mayores, el miércoles las jóvenes, el jueves los niños. Y en fin, y unos terminaban con vigilia, otros terminaban con ayuno, otros terminaban con Santa Cena. Fue muy hermoso. Pero junto con eso, bueno, cuando yo les lancé la idea del ayuno, la gente se fue, porque la lancé en el campamento, lo tomaron con entusiasmo. Ayuno por el reavivamiento, para que no sea otro cuento de los que hemos tenido desde 1887, ¿verdad? Pero cuando se fueron, yo dije, me equivoqué. Que ayunen sin haberse puesto cada uno a tono con el Señor. Que se pongan un día que ayunar por el reavivamiento. Y yo qué sé si tienen cosas pendientes con la esposa, con el hijo, con alguien que no se han arreglado. Entonces no van a tener un día de ayuno, sino un día de aguantada de hambre o un buen ayuno terapéutico, pero terapéutico y no más. Así es de que rápido escribí una circular. Les dije, hermanos, por favor, 2 ayunos en vez de 1. El primer ayuno, por favor, no va a orar usted por nadie, no va a ayunar por nadie, ni por la esposa, ni por los hijos. No, el primero es por usted. Póngase a tono con el Señor, para que el Señor le muestre ese día. Usted humíllese ante el Señor para que el Señor le muestre qué cosa tiene pendiente con el Señor. ¿Qué dice Salmo 66, 18? Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad del Señor, ¿qué? No me oirá. Así es de que, hermano, para que no pierda el ayuno por el reavivamiento, por favor, anteceda ese día con un día de ayuno por usted, donde le va a pedir al Señor que le muestre qué asuntos tiene pendientes por arreglar. Y para que tenga ayudas prácticas, entonces haga lo siguiente. Preparé un artículo de 3 hojas, fueron 3 hojas, de indicaciones para el ayuno, tanto indicaciones físicas como espirituales. Indicaciones físicas que pues no trabajara tantísimo el día anterior para que no estuviera tan cansado, bueno, una serie de cosas prácticas, ¿verdad? Y explicándole el factor de no comida, porque algunos hermanos no sabían y creen que tiene algún mérito el hecho de no comer. Y por supuesto que eso de mérito no tiene absolutamente nada. Simplemente, ustedes lo saben muy bien, es una facilitación para que la mente esté clara y se pueda entender mejor la palabra de Dios y se pueda tener una mejor comunión con Dios sin problemas de almidones haciendo digestión y de cosas allá trastornando una mejor circulación. Ustedes saben, la sangre o el cerebro necesita 5 veces más oxígeno que cualquier otro órgano del cuerpo, y cuando pone aquí a digerir esto, entonces la sangre se viene y hay menos sangre arriba. Como vamos a comunicarnos con Dios, entonces sencillamente no comemos, es para lograr ese objetivo fisiológico. Muy bien, entonces explicándoles todo eso. Pero el punto es este, hermanos, y quiero que en esto pues estemos bien, porque si alguno lo necesita aquí, pues será mejor que podamos prestarle atención. Dentro de esa preparación y todas esas recomendaciones, lo primero que le decía al que iba a ayunar, pídale a su esposa una lista de todas las tristezas, las ofensas y los agravios
y los malos ratos que le haya causado en la vida. Pídale una lista. ¿Correcto? Pídale una lista. Y por supuesto lo contrario, cuando la esposa fuera a ayunar. Tuve unas cuantas sorpresas. Por ejemplo, permiso, hermano Moisés. Hermano Moisés está ayunando hoy. Yo le marcaba, hermano Moisés, bueno, un placer, un gozo que usted esté participando del ayuno, en fin. Oré por usted, esta mañana lo acompañé en oración. Hermano Moisés, le pidió la lista a la hermana Janet. ¿Cómo, pastor? ¿Yo pedíle la lista? ¿No ve que si yo lo hago me ensilla? Yo no sé si aquí conoce esa expresión, ¿no? Bueno, en Colombia ensillar es cuando trae un caballo y lo que se le pone encima, el apero, se llama silla, para que la persona se pueda montar. ¿Está bien? Ahora sí, ¿cómo lo llaman acá? Bueno, ya entendieron la figura. Entonces Moisés me contestó, ¿cómo? Yo pedirle lista. ¿Yo pedirle lista para que me ensille? Bueno, yo tenía que decir, hermano, entonces, bueno, tome bastante agua para que tenga un buen ayuno terapéutico, porque su ayuno en esas condiciones va a ser es un ayuno yoga, ¿verdad? Por allá terapéutico, sencillamente, para beneficiar el organismo. Y pues fue de parte y parte. Un hermano me dijo con bastante tristeza, le pedí la lista a mi esposa y me dijo, no caben las cosas en un cuaderno. ¿Sí? Tremendo. ¿Cuánto cuesta al ser humano humillarse? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta humillarse? ¿Cuánto? Yo conozco hogares que pasan semanas sin hablarse uno con el otro. Algunos no entendemos cómo eso es posible, pero lo creemos porque lo hemos visto. Que son capaces de pasar días y días sin hablarse. Y hogares bien religiosos. Y bueno, trágico el asunto. ¿Cuál fue la razón por la cual no pudo venir el Espíritu? Los hombres no se humillaron. La mayor fuente de problemas en el hogar, ¿cuál es? Esa. No hay reconocimiento de la falta, no hay humillación. No hay el acercarse al otro y decirle perdóneme, ¿verdad? La mayor fuente de problemas a nivel de iglesia en todas las comunidades, ¿cuál es? Hermanos, ¿cómo vamos a aspirar que no haya problemas? ¿En dónde el Señor, en qué parte el Señor dijo que no iban a haber pruebas y que en ese aprender de caminar de nosotros, de todos aprender a caminar, para empezar, ¿quién de ustedes no se tropezó cuando empezó a caminar? Pero nosotros nos le hemos pasado en el suelo, pero le exigimos a otro que no se caiga y que no se tropiece. Y si se tropieza, pues, y si de pronto se tropieza y nos toca cuando se tropieza, pues, bueno, se arma una situación terrible. Repito, en donde el Señor dijo que no habría incomprensiones, que no habría diferencias de opinión, que probaran justamente nuestra capacidad de tolerancia, que probaran nuestra paciencia, que probaran nuestra condescendencia. ¿En dónde el Señor dijo eso? ¿Sí? Y estoy hablando aún entre personas convertidas. Estoy hablando de eso. Porque cuando un niño nace completo, pero tiene que aprender ¿a qué? A caminar, ¿verdad?
Entonces, ¿y cómo nace la criatura? Y fíjense, una de las herramientas que el diablo tiene para desanimar es que cuando usted, por ejemplo, realmente se entrega al Señor y nace de nuevo, recibe un nuevo corazón y empieza a transitar, y en su casa los demás no han ido a la par con usted, y usted ahora es el que ora, el que estudia y lo demás, cuando usted se equivoque, ya sabe. Ya sabe. Y yo lo digo de la siguiente manera. Los otros, y hablemoslo en el término de la salud, hermana Jacqueline, los que hablamos de salud, los que no hablan de salud y los que eso no les fastidia porque toca el ídolo de acá, ¿verdad?, del vientre, como dice Filipenses 3:20, cuyo Dios es el vientre, ellos tienen derecho, sin que sea mal visto y sin que nadie los acuse, ellos tienen derecho a artritis, a diabetes, a cáncer, a tuberculosis y hasta SIDA. Y parta sin novedad. Pero usted no tiene derecho de estornudar. En el momento que estornude, ya sabe. Recuerdo este caso justamente en este aspecto. Un hermano en su casa que fue el único que tomó el evangelio en serio y empezó a luchar. Era un hermano paciente, paciente. Y empezó a luchar con su familia. La esposa pues no lo acompañó en su deseo de buscar al Señor, aunque también pues era del mismo ismo, ¿verdad? Pero, y la esposa pues favorecía a los hijos que querían el mundo y las cosas del mundo. Y ustedes saben la tendencia natural cuál es, y entonces hacia dónde se van las simpatías de los muchachos cuando no entienden y todas esas cosas. Así es que ellos tenían derecho de todos los días ponerse bravos y todo lo demás. El hermano un día le pasó lo de Moisés. Un día perdió el control, perdió el dominio propio y alzó un poco la voz porque ya, bueno, sencillamente no soportó el voltaje, ¿verdad? Y hasta un año después todavía le estaban restregando el asunto, ¿correcto? Óigame, cuando eso ocurre, esas personas tienen la gran bendición del desafío de lograr la santidad, ¿verdad? ¿Qué ayuda tan? Claro que esa ayuda, pues, la mayoría no la resistimos, pero viéndolo desde otro punto de vista, qué oportunidad para un curso acelerado y avanzado de santidad, ¿verdad? Tener ahí en la casa tan significativas ayudas en esa dirección. Por supuesto, hay que tener una comunión con Dios que se fortalece cada día para poder resistir eso. Hermanos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y bueno, ustedes sin duda han visto gente y sin duda que en el campamento tuvieron contacto con gente. Yo no sé ustedes qué sintieron, bueno, ya la conocían antes, pero los que no lo conocían, los que no lo conocíamos, que experimentaron al, por ejemplo, tener ahí enfrente a toda la familia Neblec, ¿verdad? Yo no sé aquí los hermanos que sintieron, yo no sé cuántos esfuerzos hacen cada uno de ustedes, por ejemplo, para reunirse aquí, para venir a los cultos, yo no sé. Pero no sé qué sintieron los que fueron al campamento y fueron testigos de la familia Bazán, que viajó desde el Brasil casi 40 horas, ¿verdad?, para venir al campamento. Yo tuve el privilegio, porque fue un privilegio que el Señor me dio, de dormir con ellos en el mismo cuarto. Y pues charlamos siempre algunas cositas. Y el hermano me dijo, es que hay que hacer cualquier esfuerzo. Y sobre todo, también pensando en los niños, en las niñas. Nosotros lo hacemos con mucho amor al Señor y porque pues eso es lo que sentimos. Pero
esto va a ser muy significativo para ellas, ¿verdad? Y deben aprender que por el Señor debe hacerse el esfuerzo que sea. Interesante. Y digo esto no para exaltar a nadie ni nada, sino porque esas cosas nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan. Creo que nos ayudan. Y eso lo hace gente que realmente está amando al Señor y poniendo al Señor en primer lugar. Entonces lo refiero como ilustraciones, lo que ustedes han visto y por supuesto cuánto no hemos visto, para decir que hay gente que sí se está humillando. Hay gente que sí está confesando de verdad su pecado y se está arrepintiendo. Hay gente que está entrando en el reposo. Y el Señor nos da a nosotros la oportunidad para que podamos, si lo necesitamos hacer, con cualquiera en la familia, con cualquiera de los que conocemos. Si hay cualquier sentir en nuestro corazón, entonces podamos aprovechar la primera oportunidad que tengamos para humillarnos y colocarnos a tono con esa persona. Me gustaría, hermanos, que mañana, que es viernes, pudiéramos hacer algo especial. Bueno, será mañana que les comento porque ya hoy el tiempo avanzó. Saben, donde un servidor trabaja más que todo, donde tenemos la sede, en la colina, justamente con 6 meses de anticipación en el ayuno que les comenté que hicimos, cuando llegamos al próximo campamento, y yo les había comentado a los hermanos la necesidad de ponerse uno a tono y en fin, lo que ya les explicamos. Cuando llegamos al próximo campamento, entonces tomamos Testimonios tomo 8 y seguimos la visión paso por paso de lo que está escrito, de lo que pudo haber sido. Y bueno, en algún escrito que espero que en unos meses próximos les llegue, porque esta vez no les llegó, está la crónica de lo que sucedió. Déjenme comentarles que hicimos eso. Pues un servidor dirigió la sesión e hicimos exactamente como dice la visión, porque dice, se cantó un himno, se tuvo una oración. Entonces, tomamos la visión paso por paso. Y ahí en la visión dice que el que hablaba tomó la iniciativa. Y pues el que hablaba tomó la iniciativa de dirigirse a alguien de la congregación, ¿verdad? Y luego hicimos la invitación a los hermanos que tenían influencia. Pasó un hermano profundamente conmovido, me abrazó y me pidió perdón por un resentimiento que tenía conmigo hacía 23 años. Y yo no lo sabía. 23 años. Y bueno, mañana continuaré, pero entonces yo entendí cosas que habían pasado esos 23 años, cosas que aparentemente no tenían ninguna relación. Este hermano que tenía una solidez estructurada bíblica, sin embargo, había estado coqueteando con algunos vientos de doctrina. Y yo sí estaba inquieto. El hermano fulano, ¿por qué tambalea? Con la formación que tenía, él incluso tuvo una formación teológica. Y yo no entendía por qué tambaleaba. Esa noche entendí. En el momento que uno guarde un resentimiento con alguien, el Espíritu no puede manifestarse. No puede venir el Espíritu a asistirlo a uno con discernimiento cuando llega un viento de doctrina. Además de tantas otras cosas que ocurren como pérdida en la experiencia de quien de esa manera pues se permite tener un asunto pendiente. Así es que hermanos, que el Señor nos ayude. A ver, permítame terminar con una
con una cita de la hermana Huay como ilustración que tenemos para nuestra enseñanza. Hablando de la piedad primitiva, y leo esta cita, terminamos con esto. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, estamos hablando del aposento alto, ¿verdad? Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, y nótese, primer elemento es que humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. 10 días se necesitaron para que viniera el Espíritu Santo. Es que, ¿en cuánto tiempo se arregla una diferencia? En 2 minutos. Hermana Clemencia, por favor, perdóneme. Estuvo. En 10 días pudieron no quedó nada pendiente. ¿Y qué pasó a los 10 días? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó a los 10 días? ¿No recuerdan? Sí, pero cuando hicieron eso, fueron 10 días que estuvieron en el aposento alto. ¿Qué se derramó? ¿Y qué ocurrió después? Conversiones por miles, ¿verdad? Y se terminó el objetivo para ese siglo. Realmente los discípulos terminaron con la obra ellos encomendada. Ellos terminaron la obra, ¿correcto? Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude. Y les animo, vengamos mañana, pidámosle al Señor esta noche que nos ayude. Mañana quisiéramos repasar la visión de lo que pudo haber sido, pero que puede ocurrir donde deseemos que ocurra. Primero que todo debe ocurrir si lo necesitamos en nuestro hogar, obviamente uno primero con el Señor, ¿verdad? Luego en el hogar, con el que sea necesario, luego por supuesto entre el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude.